6 de febrero del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Paco Moncayo, candidato a presidente de la República por Acuerdo Nacional por el Cambio, que incluye a la Izquierda Democrática, a Pachacutic y Unidad Popular. Su propuesta de gobierno: subsidios, impuestos, deuda, empleo, educación, salud, temas de seguridad ciudadana, microtráfico, cooperación internacional y la lucha contra la corrupción. También nos acompañará Cristian Viteri, asambleísta independiente. La denuncia sin pruebas de Carlos Pareja y Anuseli sobre otra red de corrupción en Petroecuador para la comercialización internacional de petróleo. ¿Es otra cortina de humo o debe investigarse por Fiscalía y Contraloría? Lo vamos a examinar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Estefi. Buenos días a todos. Continuamos la segunda ronda de entrevistas a los candidatos presidenciales con otro esquema de preguntas y respuestas. En la primera parte con Alfredo y en la segunda parte conmigo habrá preguntas, repreguntas y un mensaje a la ciudadanía con 1 minuto de tiempo para responder. El reloj en sus pantallas marcará la disminución del tiempo. Al final del minuto se desvanece el audio. Paco Moncayo, candidato presidencial de la Izquierda Democrática, Pachacutic y Unidad Popular. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, qué gusto estar con usted, con Steffi y con la audiencia. Igualmente. Para administrar el Estado como presidente de la República, ¿cuáles son sus conocimientos y experiencias? Tengo una vida de haber atendido muchas funciones del país. He sido alcalde de Quito en 2 ocasiones, he gobernado las Fuerzas Armadas, desde el pequeño destacamento frontera hasta la totalidad de las Fuerzas Armadas. He estado en funciones importantes en el Consejo de Seguridad, en la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores, he sido administrador de la región del CREA, soy Cañar Morona Santiago. En fin, tengo una amplia vida de administración con éxito y siempre con manos limpias. Usted plantea recuperar la institucionalidad del régimen de derecho. Pero en 1977, cuando era jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Congreso Nacional, violando la Constitución, ejecutó un triple golpe de Estado contra el presidente Bucaram y la vicepresidenta Rosalía Arteaga al designar presidente interino de la República al presidente del Congreso, Fabián Alarcón. El Comando Conjunto no cumplió su obligación de hacer respetar la Constitución. En enero de 2000, el Congreso Nacional aceptó su renuncia como diputado al expresar su apoyo al golpe de Estado del coronel Lucio Gutiérrez, que se tomó el Congreso y derrocó al presidente Maguad. Y en 2005, como alcalde de Quito, organizó una manifestación popular que a los pocos días desembocó en golpe de Estado contra el presidente Lucio Gutiérrez. Esta forma de exigir respeto a la Constitución mediante el golpe de Estado, ¿es correcta? Usted sabe muy bien, Alfredo, y no puede llevarse a engaño, que fue la Asamblea la que destituyó al presidente Bucaram por incapacidad mental para gobernar. El jefe del Comando Conjunto no éramos jueces constitucionales. Sabe muy bien que el coronel Lucio Gutiérrez destituyó a la Corte y creó una pichicorte, y que fue la Asamblea de Quito, por supuesto con su alcalde como parte y cabeza de la Asamblea, la que reaccionó pidiendo democracia, no pensando en votar a ningún presidente. Y sabe usted muy bien que cuando hubo la renuncia del presidente Maguad, Paco Moncayo no intervino en ningún momento para provocar esa renuncia. Y solamente cuando esto se había ya definido es que salimos a las calles para evitar precisamente que continúe un golpe de Estado. Vamos a los temas sociales. Del monto total de subsidios en el 2016, para el bono de la vivienda se asigna 49.300.000 dólares, mientras que para el bono de desarrollo humano a favor de mujeres jefas de familia con hijos menores de 18 años se asigna 238.600.000 dólares.
y para la pensión del adulto mayor 274 millones de dólares. Gracias a la dolarización, estos bonos no se han depreciado como en países que devalúan sus monedas frente al dólar. ¿Tiene previsto un cambio para mejorarlos? La verdad es que ha habido una depreciación, la capacidad adquisitiva de los bonos es menor. No se olvide que el Ecuador es uno de los países más caros de América Latina, que mientras en Estados Unidos el dólar ha perdido 15% en su capacidad adquisitiva, en Ecuador lo ha hecho en 42%. Por eso nosotros planteamos que hay que mantener los bonos para la tercera edad que no tienen pensión de jubilación, para las personas con discapacidades, porque estos son los sectores más vulnerables de la sociedad. Y hemos planteado que a las madres jefas de familia que tienen el bono, vamos a proponerles un cambio para que puedan convertirse en pequeñas empresarias, en microempresarias, con el apoyo de crédito oportuno y pagando el bono para que puedan satisfacer las cuotas de ese crédito. En cuanto a subsidios en general, presentan estos una reducción del 46.5% en relación a la proforma 2015. El 56.12% corresponde a combustibles y gracias a la revalorización del dólar y a la caída del precio de los combustibles tienen la reducción más importante. La otra reducción significativa es por la supresión del aporte estatal del 40% al fondo de pensiones. ¿Restituirá el aporte al fondo de pensiones? ¿Prevé reducir más los subsidios o planea aumentarlos con crédito subsidiado para agricultura y microcrédito? Prácticamente usted ha dicho ya la solución. Los subsidios deben mantenerse en campos importantísimos como son la agricultura, la ganadería que necesitamos desarrollar. Para nosotros el eje del desarrollo del país tiene que ser el sector agropecuario que ha estado olvidado durante 10 años. Cuando nosotros hablamos de bonos, cuando hablamos de subsidios, no estamos hablando sino de inversión. Invertir en estos sectores para que produzca mucha más riqueza, para que de esta manera podamos salir de la crisis económica. Prácticamente el subsidio a la gasolina, al diésel, ya no existen por la caída de los precios del petróleo. Debemos, por supuesto, sostener todo lo que sea estímulos para que podamos mejorar la producción. Los impuestos financian educación, salud, seguridad, pago de intereses de la deuda y subsidios, pero la excesiva carga tributaria ahuyenta la inversión. El gobierno de la Revolución Ciudadana ha aprobado estímulos tributarios a las asociaciones público-privadas, esto es, inversiones que se asocien al Estado. ¿Prevé usted estímulos tributarios para emprendimientos exclusivamente privados, pequeños, medianos o grandes? Es indispensable que manejemos la política tributaria precisamente como una política que sirve para generar riqueza, que sirve para implementar políticas de desarrollo del país, no simplemente para meterle la mano al bolsillo a la gente y que lo dilapiden en el gobierno. Nosotros hemos propuesto subsidios para todas las empresas que quieran venir al Ecuador para producir bienes de alto valor agregado para la exportación, subsidios tributarios para las empresas que sostienen, mantienen y generan empleo, subsidios tributarios, por supuesto, estímulos tributarios para las empresas que generan empleos para jóvenes, empleos para mujeres. Creemos que la política tributaria es una política de desarrollo y que la política de desarrollo debe estar orientada a que crezca la economía. De esa manera no se paga impuestos, pero se genera riqueza y la economía progresa. Le pregunta, usted, a diferencia de los otros candidatos no gobiernistas que ofrecen eliminar o disminuir impuestos, en su plan de gobierno no propone eso, más bien propone incrementar la recaudación, pero por supuesto sin aumentar impuestos. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué problema hay en eliminar o disminuir impuestos de manera general? Por el contrario, Alfredo, nosotros decimos que vamos a eliminar impuestos que dañan a la economía del Ecuador, que impiden el desarrollo, que impiden la inversión. Hemos planteado clarísimamente que vamos a eliminar el impuesto a la plusvalía que ha parado la industria de la construcción, que vamos a eliminar el impuesto a la salida de capitales porque
también desestimula la inversión en el Ecuador, que vamos a bajar el impuesto al IVA al 10%, porque esto implica mejorar la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos, significa casi una subida de sueldos para todos los ecuatorianos. Hemos planteado con claridad que no es necesario un impuesto o un anticipo al impuesto a la renta, porque hay empresas que al término del periodo no generan rentas. Entonces, nuestra política tributaria es así de amplia, de abierta, es así de técnica para estimular la producción y el desarrollo. La deuda externa asciende a 23.640 millones de dólares. Nos referimos solo a la externa, no a la interna, con dos tramos. El multilateral con el BID, el Banco Mundial y la CAF por 8.247 millones en condiciones blandas que no se reestructuran. Y el bilateral por 15.393 millones de dólares, 8.143 millones con China y 7.250 millones por emisiones de bonos. ¿Cuál es su plan para reestructurar la deuda bilateral contraída en condiciones de mercado a corto plazo y altas tasas de interés? La deuda contraída en condiciones de mercado es la única deuda que pudo contraer este gobierno después de haber dejado de pagar los bonos y de haber además comprado deuda ecuatoriana de una manera indirecta, lo que le cerró todos los mercados para financiamiento barato a largo plazo con periodos de gracia. Por eso nosotros planteamos que vamos a sentarnos con los acreedores de esta deuda cara a cortos plazos con altas tasas de interés para decirles, queremos pagarles, somos un país serio, pero necesitamos reestructurar esta deuda. Plazos más largos, tasas de interés más cortos y, por supuesto, periodos de gracia. Pero además vamos a acudir, por supuesto, a los organismos multilaterales y bilaterales de crédito para la inversión en el Ecuador. Estos son créditos blandos que convienen a la economía ecuatoriana y que vamos, por supuesto, a adquirir. El 29.8% del presupuesto del Estado está asignado a gastos de personal, alrededor del 9% del Producto Interno Bruto. Y según el informe sobre competitividad global 2015-2016 del Foro Económico Mundial, la peor calificación para el Ecuador es, en cuanto a hacer negocios, está en la tramitología. 13 pasos para comenzar un negocio, puestos 134 entre 140 países. Y 55.5 días para empezar un negocio, puestos 130 entre 140 países. La causa es el aumento de una burocracia que pretende justificarse creando nuevos trámites. Su plan de gobierno, ¿qué prevé sobre una reforma administrativa que disminuya el tamaño del Estado? Sencillamente lo hemos dicho, hemos pasado del 2007 de tener una carga para sueldos y salarios de 3.000 millones a 9.500 millones, de tener 15 ministerios a 50 ministerios. Esto no va más. Tenemos que simplificar la estructura del Estado, tenemos que reestructurarla, tenemos que cerrar los ministerios coordinadores que no sirven para nada. Tenemos que cerrar las embajadas que no estén produciendo bienes, que no estén haciendo negocios, que no estén vendiendo el Ecuador, el turismo, para que vengan visitantes a nuestro querido país. De manera que nosotros planteamos simplificar el Estado, consideramos que es un Estado que tiene que rendir bienes, servicios y generar riqueza y no simplemente una burocracia que no apoya el desarrollo. De acuerdo a la última estadística del INEC, la tasa de empleo adecuado disminuyó de 46.5 a 41.2% entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016. Esto implica una disminución de 244.000 empleos adecuados. La tasa de desempleo se mantuvo estable en el promedio nacional. Por su parte, la tasa de subempleo se incrementó de 14% a 19.9% de diciembre de 2015 a diciembre de 2016. En términos generales, el empleo considerado inadecuado aumentó en 598.000 trabajadores, considerando que según el INEC de 10 empleos, 9 los da el sector privado. ¿Qué sectores de la economía nacional considera necesario estimular para crear nuevas plazas de trabajo?
El Ecuador necesita convertirse en una potencia agroalimentaria de nivel mundial. El sector agropecuario forestal ha estado abandonado. Tenemos que apoyar a nuestros pequeños, medianos y grandes empresarios agrícolas para que puedan convertirse en el motor del desarrollo del Ecuador. Ahí hay un área amplísima para generar empleos, tanto desde el Estado como desde la empresa privada. Nosotros creemos que debemos seguir con el turismo impulsándolo como una política de Estado. En Quito logramos colocarle a la ciudad entre los 7 y 5 destinos turísticos más deseados en el mundo. Tenemos que apoyar, por supuesto, a las empresas que vengan a ubicarse en el Ecuador para producir bienes con gran valor agregado para exportar y mejorar nuestra balanza comercial. Hay un amplísimo sector para que trabajemos, sector privado, sector público, juntos, de la mano para sacar adelante al Ecuador. La pregunta, usted en su plan de gobierno prevé dar más plazas de empleo a través del Estado mediante la ejecución de obras públicas. Esto requiere más endeudamiento o asociaciones público-privadas con estímulos tributarios, mientras espera, por otro lado, aumentar también la recaudación tributaria. Además, el Estado solo da un empleo de cada 10. ¿En qué sustenta este plan de dar más empleo también a través del Estado? Sustentamos porque es necesario, cuando usted tiene la etapa de contracción de la economía en el ciclo económico, que el Estado genere inmediatamente empleos. Necesitamos proyectos que hagan uso intensivo de mano de obra. Por eso decimos, hay 3,5 millones de ecuatorianos que no tienen agua potable, alcantarillado, lo cual, además de ser una vergüenza para el Ecuador, es uno de los factores de mayor peligro para la salud de los ecuatorianos. Ahí están los empleos. Tenemos cuencas hidrográficas que han sido deforestadas. Tenemos problemas de abastecimientos de agua ya en esas cuencas. Esos son los empleos. Vivienda popular que hay que hacer, esos son los empleos. Y, por supuesto, apoyar el turismo para que podamos traer muchos turistas del mundo a conocer este maravilloso Ecuador, digno de ser visitado. Y, además... Paco Moncayo, gracias. Después de la pausa, Steffi continuará con la segunda parte de la entrevista. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Nos vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos seguirá Paco Moncayo, candidato a presidente de la República por Acuerdo Nacional por el Cambio, que incluye Izquierda Democrática, Pachacutic y Unidad Popular. Continuaremos abordando temas de educación, salud, seguridad ciudadana, microtráfico, cooperación internacional y la lucha contra la corrupción. Quédese usted en nuestra sintonía. Son las 7:23, vamos a continuar la entrevista a Paco Moncayo, candidato a presidente de la República por Acuerdo Nacional por el Cambio, que incluye a Izquierda Democrática, Pachacutic y Unidad Popular. Bienvenido nuevamente, buenos días. Gracias, Steffi, qué gusto estar con usted. Igualmente, de acuerdo a los estándares internacionales del buen gobierno, el gasto social es una inversión ineludible del Estado y estos rubros son educación, salud, seguridad ciudadana. Y respecto a educación inicial básica y bachillerato, tenemos que el Ecuador asigne el 3.2% del PIB en el presupuesto, a pesar de que la Constitución ordena el 6%, mientras en Costa Rica es del 7%, en Colombia el 4.7%, en Chile el 4.6% del PIB. En educación inicial básica y bachillerato, ¿cuáles son las metas de su plan de gobierno en inversión y planes de estudio? Es indispensable una reforma a fondo y profunda en estos aspectos. En primer lugar, se han cerrado más de 1,000 centros educativos y se han creado escuelas del milenio a las que asisten solo 2 de cada 100 niños ecuatorianos. En segundo lugar, el bachillerato general ha fracasado. Tenemos 450,000 jóvenes que ni trabajan ni estudian. Por eso hemos propuesto una reforma a la educación básica para devolverles a los pueblos y nacionalidades la educación intercultural bilingüe, que es su derecho de educarse en su idioma y su cultura. Volver al bachillerato diferenciado y abrir las puertas para que los jóvenes
puedan entrar a la educación superior sin que nadie les imponga la carrera que deben seguir y mucho menos a qué ciudad distante de su familia tienen que ir a estudiar. Y hablando sobre eso, usted resalta como algo negativo el tema del cierre de universidades, pero contrario a eso, la administración del presidente Correa destaca como algo positivo el haber eliminado universidades que considera eran de garage, que vendían títulos sin impartir conocimientos, el estar sujetos, por ejemplo, ahora a normas del Consejo de Educación Superior. ¿Usted qué cambiaría en la actual ley de educación superior? Es indispensable entender que todo lo bueno que se ha hecho en educación superior se va a mantener. Nosotros creemos que los estándares tienen que ser sostenidos en cuanto a calidad de la educación, en cuanto a eficacia, a eficiencia de las universidades. No hablamos de volver al pasado, pero sí hablamos de corregir los graves defectos del sistema. Un sistema que excluye a los jóvenes estudiantes, especialmente a aquellos de provincias, aquellos que no están en las mismas condiciones que los de las grandes ciudades. Un sistema que le dice al joven qué tiene que estudiar, qué carrera seguir en contra de su vocación. Un sistema que deja a tantos chicos lejos del empleo y también lejos de la universidad. El bachillerato técnico, los institutos tecnológicos, la educación técnica aproximará el empleo a los jóvenes y estos podrán estudiar y podrán trabajar. Eso en educación. Ahora, en salud, que tampoco se ha cumplido con ese porcentaje mínimo del 4% del PIB que está ordenado por la Constitución, y eso es menos que el 6% en educación que hablábamos. Ahora, a pesar de las inversiones, la salud pública se ha visto desbordada por el aumento de pacientes. Por eso le pregunto, ¿cuál es su propuesta de gobierno en ese enfoque de salud? Nuestro plan de salud es sumamente claro, hay que partir de la prevención, privilegiar la prevención. Por eso los 3,5 millones ecuatorianos que no tienen agua potable y alcantarillado van a recibir estos servicios. Por otra parte, la salud preventiva, educar para la salud. Existen niños desnutridos, pero también niños obesos. Las prácticas de alimentación no son buenas. El deporte para la salud. La educación física para la salud. Un pueblo en movimiento que hace educación física, que se generaliza la actividad física, se enferma menos. Y la salud primaria, salud cercana a la gente, trabajando con los alcaldes, para luego sí hablar de la salud curativa en los distintos niveles de complejidad hasta los grandes hospitales que hoy se inauguran tantas veces olvidándose del resto del sistema. Y otro de los temas que más preocupa es la seguridad ciudadana, más allá de las encuestas que solo revelan la realidad de comisarías y juzgados. ¿Qué resultados a su juicio han dado el botón de pánico, la policía comunitaria, el servicio ECU 911? ¿Cómo va a reforzar usted la seguridad ciudadana? Se necesita pensar en la seguridad como un problema de salud pública, no simplemente como un tema de policía o del Ministerio del Interior. Nosotros presentamos una ley que no ha sido tramitada hasta el momento, una ley de seguridad que basa en la participación de los ciudadanos. Por eso se llama seguridad ciudadana, en la que participan todos los niveles de gobierno, todas las funciones del Estado, pero especialmente la sociedad, que trata a cada violencia con su especificidad y diseña estrategias para cada una de esas violencias. La violencia intrafamiliar y de género para terminar con los femicidios, feminicidios, la violencia que existe en las escuelas y otras amenazas como las de la naturaleza, erupciones, terremotos para los que el Ecuador demostró no estar preparado cuando Manabí y Esmeraldas fueron azotadas. Bueno, y aquí aprovecho su experiencia para repreguntarle respecto a la enmienda constitucional aprobada por la Asamblea que establece esa cooperación de las Fuerzas Armadas con la policía en seguridad ciudadana. ¿Usted no cree que es conveniente? ¿Cuáles son sus objeciones a esa cooperación? Las Fuerzas Armadas tienen un papel importantísimo en la seguridad del país en varios aspectos. Proteger, por ejemplo, la soberanía aérea, el espacio aéreo. Ustedes saben muy bien que es por ahí que entran avionetas con dinero, salen con drogas, en fin, por donde se hace tráfico de personas, lavado de dinero, que protejan bien la Fuerza Aérea, nuestro espacio aéreo. La Marina, el mar territorial, donde los pescadores artesanales son asaltados, se les roba sus motores fuera de borda,
se los induce o se los secuestra para que hagan tráfico de drogas. Igual sucede con las fronteras terrestres que necesitan estar protegidas. Esas y otras formas de apoyo logístico, de inteligencia, son las que le corresponden a las Fuerzas Armadas. De ninguna manera salir con fusiles a las calles a pretender dar una seguridad que no les corresponde. Colombia, Perú y Ecuador forman este triángulo de la cocaína, los dos mayores productores mundiales, y el Ecuador como un país de tránsito hacia los mercados internacionales. Y una estrategia de los cárteles del narcotráfico internacional es justamente impulsar el consumo interno en nuestro país para poder distraer a la policía. Y esto se desarrolla a través del microtráfico, además bajo la despenalización del consumo, que no es nueva. ¿Cuál es su plan para combatir el microtráfico que tanto está afectando a nuestro país? Vuelvo a decirle que este no es un tema específico de policía y de Ministerio del Interior. Los planes para combatir al narcotráfico tienen distintos niveles y por supuesto en ellos entran Fuerzas Armadas, entra la policía. Pero cuando hablamos del microtráfico, cuando sabemos que a nuestros niños, ya desde edades de los 9 años, 10 años, están envenenándolos los microtraficantes, nosotros planteamos una campaña global en la que participe la familia, que participe la alcaldía, que participen los líderes barriales, organizaciones de la sociedad civil, para todos juntos proteger a nuestros niños. Y esto lo vamos a hacer asegurando escuelas fuera de drogas, colegios sin drogas, barrios sin drogas y centros de rehabilitación a nivel nacional para proteger, cuidar a aquellas personas que infelizmente cayeron en el uso de la droga. Le pregunto ahora sobre las relaciones internacionales que están vinculadas a los intereses comunes de los países en la comunidad internacional, en política, en economía y acuerdos de preferencias comerciales recíprocas. ¿Cuáles serán sus principales objetivos de política internacional? Principalmente profesionalizar a la diplomacia, hacer que el servicio exterior trabaje para los intereses del Ecuador. Necesitamos una diplomacia activa que esté en el mundo haciendo buenos negocios para los ecuatorianos, trayendo turistas para el Ecuador. Necesitamos una diplomacia que sirva a los intereses del país y no a ideologías o a puntos de vista que no tengan nada que ver con el desarrollo de los ecuatorianos. Nosotros planteamos por eso una política exterior abierta a todo el mundo, sin reservas, defendiendo nuestra soberanía, pero por supuesto haciendo del Ecuador un país abierto a todos los países del mundo, porque es del interés de los ecuatorianos integrarnos a los movimientos globales de la economía, integrarnos a... Y otro interés de los ecuatorianos, Paco Moncayo, es el combate a la corrupción, que es una deuda pendiente de la Revolución Ciudadana, pues después de una década recién están investigando a personajes de la partidocracia en relación, por ejemplo, al caso Odebrecht o a la red de corrupción en Petroecuador. La lucha contra la corrupción envuelve a varias funciones del Estado y el presidente de la República ha convocado, por ejemplo, a una consulta popular sobre el tema de los paraísos fiscales en el extranjero, buscando, dice, exterminar la corrupción de los funcionarios públicos. ¿Usted cree que es necesaria esta consulta? ¿La corrupción deja de existir sin paraísos fiscales en el extranjero? Esta no es una deuda del Estado, este es el peor campo en el que el Estado ecuatoriano, la presidencia del presidente Correa, tiene que rendirle cuentas al Ecuador. No es con consultas para desviar la atención de los ecuatorianos cuando ya nosotros presentamos un proyecto de ley para precisamente no gastar $3 millones en consultas, sino que pasen la ley, que con mayoría en el Congreso pueden hacerlo. Tenemos que combatir a la corrupción reganando la democracia, que fiscalice la Asamblea, que los jueces sean independientes, que la Fiscalía investigue, que la Contraloría ayude y apoye a los gobiernos para que no cometan errores administrativos. Necesitamos a la sociedad vigilando a sus mandatarios, participación ciudadana, veedurías, observatorios. Eso es lo que necesita el país para combatir a la corrupción. Las propuestas de Paco Moncayo, candidato, tiene usted un minuto para un mensaje al electorado.
Quiero decirles a los ecuatorianos que en la coyuntura que vive el país hay una alternativa de un cambio seguro, en paz, sin sobresaltos, un cambio para que mejore la vida de todos los ecuatorianos, un cambio que asegure además la conducción del Estado hacia el logro de sus metas de empleo, de bienestar, de tranquilidad. Un gobierno que sepa el pueblo combatirá la corrupción e impedirá la impunidad. Un gobierno que ya esté en manos de gente experimentada, que ya lo hizo, que demostró en la administración de Quito y en otras administraciones que sabe las cosas que hay que hacer, cómo hacerlas y que está dispuesto a servir a su país con el corazón, con el amor que se debe al pueblo ecuatoriano. Paco Moncayo, candidato presidencial por Acuerdo Nacional por el Cambio, gracias por habernos acompañado hoy. Gracias, Estefi. A usted. 7:35, una pausa. Al regresar estará Cristian Viteri, asambleísta independiente. Vamos a hablar sobre la denuncia sin pruebas de Carlos Pareja Llanuselli sobre otra red de corrupción en Petroecuador para la comercialización internacional de petróleo. Se debe investigar. Ya regresamos. La cooperación con la justicia debe ser eficaz como manda el Código Integral Penal, verificable con pruebas. Carlos Pareja Llanuselli, prófugo de la justicia, no aporta pruebas respecto a su denuncia en las redes sociales sobre la comercialización internacional de petróleo en Petroecuador, ni tampoco sobre la red de corrupción que Fiscalía investiga. Cristian Viteri, asambleísta independiente, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, don Alfredo, buenos días, conciudadanos. El artículo 491 del Código Integral Penal dice que se entenderá por cooperación eficaz el acuerdo de suministro de datos, instrumentos, efectos, bienes o informaciones precisas, verídicas y comprobables. Pareja Llanuselli asegura que no lo puede hacer porque Fiscalía incautó su computadora y archivos, pero considerando los antecedentes de Carlos Pareja en la administración petrolera, ¿qué valor tiene esta denuncia? ¿Qué corresponde? ¿Una indagación fiscal de oficio o la denuncia de alguien interesado en que se esclarezcan los hechos? Don Alfredo, vea, lo que diga el señor Carlos Pareja Llanuselli hay que tomarlo con beneficio de inventario, porque viene de alguien que está diciendo cosas sin autoincriminarse, sin aceptar su responsabilidad, lo cual es una barbaridad, lo cual está absolutamente demostrado que él fue uno de los grandes cabecillas, no el único, que permitió que se roben tanto dinero en Petroecuador. Lo ha dicho el señor vicepresidente de la República, le ha dicho ladrón confeso, pero ¿qué es lo que se ha robado? Los sobreprecios en los contratos en la refinería de Esmeraldas. Pero a mí me sorprende esta actitud de las autoridades, porque antes del 8 de junio yo le advertí al bloque de Alianza País lo que era Carlos Pareja Llanuselli. El 8 de junio lo confronté con pruebas y con documentos en la Comisión de Justicia. El día sábado 16 de julio, en una agenda del vicepresidente donde decía almuerzo, el vicepresidente dice que no es un almuerzo, porque fue en su oficina, efectivamente, aquí en el edificio Litoral, pero mandaron a pedir comida al pique y pase. Le di toda la información que hasta ese momento teníamos, pero que ya demostraba que Carlos Pareja Llanuselli estaba hasta el cuello de la corrupción en Petroecuador. El 15 de agosto vino un informe de la UAF donde establecía que... bueno, la conclusión es que lo dejaron ir. Sí, la conclusión es que el propio fiscal dice a los medios de comunicación que el 29 de septiembre llega el informe incriminatorio absoluto. Ya, pero eso ya es historia pasada. Vamos a los hechos pero es ahora. importante porque el propio Carlos Pareja Llanuselli dice que le avisaron para salir el 26 de septiembre. Y es lo único que es medio creíble de lo que ha dicho este señor. Porque la verdad es que salió con una providencia, con una anticipación de varios días que incluso el COVID no lo permite. Ahora, los antecedentes indican que pueden presentar denuncias a asambleístas interesados en que el proceso se desarrolle sin dedicatoria, como usted en el caso de la red de corrupción de Petroecuador, donde ha denunciado lavado de activos, que es un delito más grave que los denunciados por el gobierno. Andrés Páez lo hizo en el caso de Dulce Alcofier por peculado bancario, pero en el caso de Dulce Alcofier también apareció como denunciante Pedro Delgado, y en el caso de la red de corrupción de Petroecuador, Jorge Glass con Alexis Mera, aunque Pareja Llanuselli advierte que el denunciante es Pedro Medizalde.
exministro, gerente de Petroecuador, gerente de la Refinería del Pacífico, a quien usted denunció ante la Comisión de Justicia hace más de 8 meses por inconsistencias en sus declaraciones juramentadas de bienes. ¿Cuál es la situación judicial de Pedro Merizalde? Bueno, Pedro Merizalde tiene un proceso abierto por sus inconsistencias en las declaraciones patrimoniales ante la Fiscalía. Voy a comparecer allí porque una de las cosas que dijo este señor sin pruebas es que había irregularidades en la comercialización internacional de combustibles. Y yo sí, y dice, y en eso sí tiene razón, porque aquí está el cuadro, si lo puedo ver, las compañías que constituye Frank Chadbourne, y entre esas está Joscar Internacional y Johanna Investment, y aquí está el informe, porque este sí es una prueba, de la asistencia penal de Suiza, donde dice que Johanna Investment, Joscar Internacional y Ardale, de Juan Vaquerizo, de Arturo Escobar Domínguez y del señor Alex Bravo, están en un solo banco, el banco SYZ en Suiza, y hasta dan los números de cuenta. Y este señor tenía la costumbre de abrir digamos, las cuentas de esas compañías en Suiza. Entonces hay que pedir asistencia penal internacional a la compañía Jorgan Investment, que se la constituyó este mismo señor para el señor Pedro Merizalde. Alexis Mera ha dicho que ha pedido cooperación internacional de Jorge... Pero concretamente en lo que se refiere a cómo funciona la comercialización, usted iba a mostrar algo. Bueno, sí, es que también es importante, y yo voy a pedir una investigación de esto, porque fíjese usted, Petroecuador le vende aproximadamente 700 millones de barriles a Petrochina, en venta directa sin subasta, a pesar que hay un informe de Contraloría del 2013 que recomienda que hay que sacarlo a concurso. ¿A quién se lo vende Petrochina? A Castor Petroleum, del grupo Grumborg. Otra compañía del grupo Grumborg, Waterway Petroleum, le paga por cada barril de petróleo $1 a la compañía Eston Trading, ¿que es de quién? Jaime Vaquerizo, que es de Oil Service Solutions, que tiene orden de prisión porque le han dado contratos de la refinería de Esmeralda que tienen sobreprecio y que además ha entregado altísimas coimas a Carlos Pareja Yanuseli y a el resto de los compinches. Esta Eston Trading, que tiene que estaba administrada por Mosfon, que es una compañía de Mossack Fonseca, tenía la cuenta en el Ban Vivienda, que fue cerrada en el año 2009, y luego abrieron una cuenta en el Winterbotham Trust de Nassau. De este dólar, 80 centavos por barril iba a la compañía Livingston Financial Corp de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. Y la cuenta está en el JP Morgan de Miami. Esto hay que investigarlo, porque si tenemos las cuentas, tenemos toda la ruta de la comercialización del dinero con Petrochina, que se vendió de forma directa, para sacarnos... O sea, según usted, ¿se debe iniciar una indagación fiscal o usted va a presentar una denuncia? Yo voy a pedir una indagación fiscal, porque es solo para sacarnos las benditas dudas que de estas cuentas no ha ido dinero a ningún funcionario público. No podemos hacer una acusación porque no nos consta, sino que sabemos que de esto existen comisiones, y si se han vendido 700 millones de barriles, hay 700 millones de dólares en comisiones que se han pagado a ecuatorianos. Caso Odebrecht, para terminar, usted va a viajar al Brasil. ¿Qué hay sobre esto? Mañana voy a viajar a Brasil porque me parece inaudito que en Perú, por ejemplo, ya existan los nombres de quienes han recibido los sobornos, e inclusive el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, tiene orden de prisión, justamente por haber recibido los sobornos, y ya tienen todas las pruebas. Lo mismo está pasando en Colombia y en otros países, y aquí el fiscal nos dice que no las tiene. Sería gravísimo que el fiscal sí haya recibido la lista y diga que no la ha entregado, y que venga otra persona o por otra fuente se pueda descubrir, lo cual sería muy grave la participación en ese caso de la Fiscalía. Cristian Viteri, asambleísta independiente, gracias por su participación en Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias. Concluimos así esta emisión de Contacto Directo. A ustedes, como siempre, gracias, su confianza y sintonía. Nos vemos mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.